Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo en los minutos que vienen hacer referencia a un debate que se ha instalado, pero que en realidad es secuela de otro mucho más prolongado en el tiempo y más necesario en nuestra sociedad. El debate al que vamos a revisitar, porque de el descrédito del Poder Judicial hemos hablado en más de una oportunidad. Ahora la discusión está en torno de la resistencia de magistrados y empleados del Poder Judicial de pagar ganancias. Recordemos que el piso de ganancias establecido hoy es en los 330.000 pesos. Hasta 330.000 pesos no se paga ganancias. Empiezan a pagar ganancias a aquellos que ganan más de esa cifra, como para que ustedes tengan referencia de qué estamos hablando. Pero para ayudarnos a reflexionar sobre esta cuestión, vamos a tomar contacto con el ex fiscal de Cámara de la Justicia Provincial, el doctor Jorge Medina, a quien mucho agradecemos. Gracias, doctor, por esta videollamada. ¿Cómo le va? Hola Guillermo, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Agradecido sobre todo porque no es un debate al que se preste muy buena parte del Poder Judicial, es renuente. Cuando usted ejercía la Fiscalía de Cámara, antes de retirarse, veía que había voces minoritarias respecto de la posibilidad de igualar la condición de jueces al de los mortales en torno de la cuestión tributaria. Sí, bueno, eso es un debate que hace mucho está instalado. ¿Por qué, Guillermo? Porque se contraponen dos cuestiones que tienen que ver con la Constitución Nacional. Por un lado, el artículo 16, que es la igualdad ante la ley. Es decir, todos los ciudadanos de la nación argentina y los habitantes, mejor dicho, de la nación argentina somos iguales ante la ley. Es decir, no hay distinciones, no puede haber privilegios. Y por el otro lado está también la cuestión constitucional de la intangibilidad de los miembros del Poder Judicial. Es decir, que habida cuenta que hay dos intereses, hay que llegar a un acuerdo para ver cómo se soluciona este conflicto. Personalmente entiendo que no está bueno que haya ciudadanos de primera y de segunda en cuanto a la tributación de ganancias. ¿Por qué? Porque el común de los mortales lo hace. Pero el estamento judicial dice, sí, está bien, el común de los mortales lo hace, pero el común de los mortales también tiene la posibilidad de percibir parte o buena parte o gran parte de sus ingresos en negro, es decir, no los declaran y por lo tanto no tributan. En cambio, para nosotros sería como pescar en un barril. Directamente estarían todos los jueces. En la provincia de Córdoba ocurre algo también que es muy singular. Hay una afiliación compulsiva de todo empleado público provincial a lo que es el APROS, o la obra social de la provincia, que se lleva un porcentaje del sueldo. Entonces, son temas, entiendo yo, que, como todo, deben sentarse a dialogar y a llegar a un acuerdo que sea equitativo para ambas partes. Entiendo yo que también el hecho de que un poder judicial deje de tener determinado tipo de privilegios va también a cambiar la mirada que la propia sociedad tiene sobre nosotros. Digo nosotros porque pertenecía a ese estamento. Porque es cierto, la realidad indica que resulta irritante que mientras una persona se desvive para llegar a pagar ese impuesto a las ganancias mes a mes o año a año, exista una parte de la población que no lo haga. Entonces yo creo que es una cuestión de estricta justicia y ponerse a tono con este tipo de cuestiones. Pero hay que tener también una salvedad. No son los mismos los sueldos de la justicia federal que de las distintas provincias. Eso también debe tenerse en cuenta. Por eso digo que es una cuestión que, como todo, debe ser negociado, no puede ser manu militari, porque existen determinadas cuestiones que causan cierto resquemor, sobre todo cuando el Poder Ejecutivo puede
de pronto entrar a tener la posibilidad de manejar la alícuota de ganancias y con ese modo disciplinar también al Poder Judicial. Son las cuestiones que están sobre la mesa, lo que se debe objetivo. Doctor, ¿cree usted que son privilegios que mantiene el Poder Judicial consagrado por la Constitución? Esta mañana hablaba en la radio con un juez de Cámara que me decía, bueno, no se trata de privilegios, sino garantías constitucionales. Bueno, pueden ser ambas cosas, pueden ser garantías constitucionales, pero también condiciones privilegiadas para un sector social. No. Las garantías constitucionales son herramientas para proteger los derechos constitucionales. Las garantías constitucionales están contenidas en el artículo 18, el artículo 19, el artículo 43. No, lo que hay es un derecho y es un derecho adquirido. Yo entiendo que esto, Guillermo, si se aprueba así, va a una judicialización generalizada. O sea, vamos a un conflicto. Ya la Corte tomó posición al respecto, si bien no en una causa, porque todavía no hay caso, pero ante el primer, digamos, descuento que en ese carácter se realice y se presente un amparo, la justicia se va a tener que expedir con jueces. Habría que ver qué opinan los colegios de abogados al respecto, porque en definitiva los conjueces saldrán de los colegios de abogados. Pero va a haber una serie de medidas precautorias y en esto hay que tener cuidado. ¿Por qué digo yo negociar? Porque la justicia, el Poder Judicial en sí, nosotros sabemos lo que pasó con la ley de medios. A través de precautorias directamente planchó la posibilidad de la puesta en vigencia de una norma. Entonces yo entiendo que habría que hacerle entender al estamento judicial que en una situación como la que estamos debe necesariamente colaborar y coadyuvar a, digamos, a paliar esta situación donde mucha gente está por debajo del nivel de pobreza y realizar una suerte de colaboración. Es lo mismo que pasó con el impuesto a la riqueza extraordinaria. Había gente que zapateaba, peleaba, no quería tributar. Pero lo cierto y lo necesario es que a la par de que se aumenta la presión impositiva, pero también tiene que haber una optimización de recursos. Es decir, necesitamos un manejo más transparente del erario público para evitar justamente esta reticencia a poder aportar. Y por otra parte, el Poder Judicial, los integrantes del Poder Judicial, es decir, tengo la obligación moral y ética de ponerme a tono con la situación que estoy viviendo. Yo no puedo mirarme el ombligo y dejar que el resto de la sociedad esté cayéndose a pedazos y yo teniendo un sueldo privilegiado. Y esto es para activos y para jubilados. Ahora, esto no es demasiado voluntarismo, digo, en un escenario en donde concordará conmigo que el descrédito del Poder Judicial se ha profundizado en los últimos tiempos, porque se exige desde aquí un respeto estricto del constitucionalismo, algo que ni siquiera los actuales integrantes de la Corte Suprema han respetado. Dos de ellos aceptaron entrar por decreto a la Corte. Si hay algo que es anticonstitucional es eso. Exactamente, o sea, no solo hay que serlo, sino parecerlo. Y no va tampoco, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Es decir, que yo creo que se exige digamos, una voluntad, si se quiere, de los miembros de todos los poderes del Estado, de justamente acompañar este tipo de medidas, pero que al mismo tiempo no sean demagógicas, porque también lo demagógico no es una cuestión que caiga bien. Yo, como por ejemplo, leía hoy la opinión del fiscal Sanestral. Tiene razón en lo que dice. Él dice que está totalmente de acuerdo, que aplaude la reforma que se hace por vía del presupuesto. Yo entiendo que tiene razón, pero que también es necesario, como todo, ¿sí?, por lo menos ponerse de acuerdo en puntos básicos, ¿sí? En algunos puntos básicos y decir, mire señores, a ver, vengan, vamos a conversar con la Asociación de Magistrados a nivel nacional y provinciales
y el Ejecutivo, el Legislativo, a ver, sentémonos, porque no hay forma de llevar un país que es... Yo quiero que vos veas lo siguiente. Este proyecto ya fue presentado por la oposición, por quien hoy es oposición, y de pronto tuvo la reticencia de la oposición de aquel momento. Hoy los papeles se invierten. Estamos viendo que la oposición actual está poniendo reparos y está viendo a ver cómo frenar las cosas. Por lo tanto, es necesario ponerse de acuerdo, Guillermo, si no vamos a vivir en esta grieta eterna que es realmente el cuento de la marmota. Más allá de la coyuntura y de lo que usted bien describe, ¿no suena a vetusto, a añejo, a que debió haber cambiado porque el mundo es otro y porque las condiciones de derechos que se han logrado en la sociedad por lo menos nos han igualado como para seguir sosteniendo este trato diferenciado desde el punto de vista tributario con los jueces? Porque se habla de que son garantías para asegurar que no haya injerencia del poder político sobre el poder judicial en determinadas acciones. Pero vemos que eso es moneda corriente aquí en la Argentina y en el mundo. Lo que está en discusión de fondo no es esta cuestión, ¿por qué mantener un trato privilegiado para un poder que se ha visto por las acciones recientes y no tan recientes, por citar la Corte de mayoría automática del menemismo, está impregnada de decisiones que son políticas y no judiciales, doctor? Sí, que hay una influencia directa, por lo menos en la justicia, en determinados ámbitos de la justicia, del poder político, eso es innegable. No vamos a decir una cosa por otra. Pero también es cierto, Guillermo, que si yo tengo jueces ganando poco, la posibilidad de que los mejores formados se vayan es algo posible, y también existe la gran posibilidad de jueces penales, es decir, que terminen realizando su tarea tarifada, porque conozco las realidades en otros lugares y es lo que sucede. En el norte de nuestro país los sueldos del Poder Judicial son mucho más bajos que en el resto. Pero lamentablemente conozco de casos de corrupción que son realmente aberrantes. O sea que es un delicado equilibrio. Yo diría no mantener el privilegio, es decir, sí, se tributa, pero se tributa teniendo en cuenta determinado tipo de parámetros. Porque aparte, echa la ley, echa la trampa, Guillermo. Sabe que se puede hacer en el tema del sueldo, pagar un concepto no remunerativo mayor que el remunerativo, entonces me baja el piso de ganancias. Entonces, ahí estaríamos también en una ficción, es decir, quedaría una cuestión que sería totalmente inocua para lo que se necesita. Sí, yo entiendo que se debe tributar, porque no es posible. Da vergüenza realmente cuando uno se junta con determinados medios y la gente reclama, dice, ustedes no pagan ganancias, y la verdad es que no está bueno. El docente universitario paga ganancias, con un salario mucho menor, obviamente. Así que, sí, en líneas generales, si me preguntan cuál es mi opinión, yo creo que se debe pagar. Pero debe convencerse de qué medio. Por ejemplo, yo diría acá en Córdoba, a ver, bueno, está bien, se paga ganancias, pero a la par de eso, por favor, dejen de quitar o de sacar una parte del salario que se va a una obra social que acá en Río Cuarto directamente no se puede utilizar, por ejemplo. Doctor, se lo pregunto con conocimiento de causa. ¿Los he comprometido con el escenario social, con las condiciones? Usted trabajó en el foro penal, así que sabe de la realidad a la que estoy aludiendo. Pero ¿no da la impresión que hay un amplio sector de la justicia que vive en una burbuja o en una campana de cristal, como se dice, ignorando lo que pasa alrededor? Totalmente, totalmente. Es lo que siempre he discutido, inclusive con mis pares, y he tenido determinado tipo de cuestionamientos por esto.
Pero cuando yo menciono este tipo de cuestiones, soy tildado de populista, por ejemplo, y de anticorporativo. Y sí, la verdad nunca he sido corporativo y las cosas son como deben ser. No hay de vuelta que darles. Si estamos en una situación de crisis socioeconómica muy marcada, con una inflación mensual que en alimentos estamos en el 10%, donde uno va a las barriadas populares y ve que la están pasando mal realmente, y no se trata del planero, no se trata del, se trata de la persona que trabaja en el día a día y que cuenta sus monedas para poder llegar a fin de mes. Y yo creo que uno no puede estar ajeno a eso, tiene que necesariamente como decía yo, tener una suerte de compromiso ético y decir, señor, mire, aquí está, esto es mío, este es el deporte. Y de paso me saco ese sallo de estar contra lo que es o consagra el artículo 16 de la Constitución Nacional, que es la igualdad de la ley. Ahora, usted menciona de buscar un ámbito de debate o de acuerdo para que esto ocurra. Sin embargo, el sector corporativo del Poder Judicial se ha resistido, por lo menos en los últimos años, a cualquier intento de democratización del Poder Judicial, de reforma del Poder Judicial, de mejora que lo saque de este estado de tanto cuestionamiento social. ¿Por qué ocurre eso? Si en la mayoría son gente letrada, leída, que ve lo que está opinando la sociedad del Poder Judicial que tenemos. Porque todavía tenemos una estructura de Poder Judicial del siglo XIX. Todavía seguimos, esto es meramente simbólico, pero seguimos tratando de vuestra señoría, vuestra excelencia, y no, ya es tiempo de bajar a un plano donde se entienda que los miembros del Poder Judicial forman parte de un poder con representación indirecta, pero con representación popular, porque los que lo eligen es el Poder Judicial con acuerdo de los poderes ejecutivos. Entonces, ese trato de estar en un pedestal, ese alejarme de la sociedad para estar en una especie de burbuja, como bien dices, esa cuestión de creerse que está en una situación de privilegio por el hecho de tener un cargo, eso debemos entender que la justicia es un servicio, aparte de ser un poder del Estado, también es un servicio a quien acude la mayoría de los habitantes para poder dirimir sus conflictos, ya sea con la ley penal o entre particulares o comerciantes o lo que sea, pero debe ser un servicio y debe ser tratado como tal, y eso es lo que debe inculcarse. Y también se necesita la democratización y reforma del Poder Judicial, ¿sí? La reforma a la que se vienen oponiendo, ¿por qué? Porque en un sistema mucho más moderno, como ocurre en otros países, se terminan lo que yo denomino cotos de casa, es decir, donde la injerencia política es grande o la injerencia de sectores económicos es grande, y hasta lugares donde determinados sectores que están al margen de la ley, ¿sí? Llámese el narcotráfico, tienen influencia en el Poder Judicial. Y cuando ello ocurre, se cae todo. ¿Y esto está ocurriendo, doctor? En determinados sectores de nuestro país, totalmente. Totalmente. Hay gente, hay colegas de la provincia de Santa Fe que tienen terror por el tema narco en lo que son las grandes urbes el Gran Rosario, Santa Fe misma, están viviendo una situación de crisis muy grande. Y puesto en la disyuntiva de la posibilidad de perder la vida uno mismo o alguno de sus familiares, o se van o terminan mirando por otro lado. Y es lo que está ocurriendo. Entonces, yo veo con cierta preocupación como acá en Córdoba, por suerte, no, todavía, pero veo con cierta preocupación cómo justamente el narco viene avanzando. Lo hablábamos en la jornada de seguridad que la otra vez organizamos acá en la sociedad española. Viene avanzando y a paso firme, y nosotros lo vamos viendo, y la preocupación debe ser esa.
y preservar sobre todo, pues cuando el narco te toma el Poder Judicial y la Fuerza de Seguridad, fuimos. Vamos a México, a Colombia, vamos a ese modelo, lamentablemente. Doctor, usted mencionó recién algo que está ligado con la relación constante entre el Poder Judicial y el Poder Político. El Poder Judicial se queja de las injerencias del Poder Político y habla de la independencia de los poderes. Sin embargo, está cada vez más claro que hay muchos integrantes del Poder Judicial, por suerte no todos, que están implicados, involucrados con el Poder Político en acciones deliberadas que han llevado el descrédito al Poder Judicial. Y el Poder Judicial no ha podido, no ha querido o no ha sabido autodepurarse de esas personas que dentro del Poder Judicial le están haciendo tanto daño. De hecho, algunos siguen siendo jueces, siguen siendo fiscales, cuando están hasta registrados en cámara de hechos que están muy por fuera de lo que indica la norma de comportamiento del Poder Judicial. ¿Cómo se resuelve esto? No, justamente debe asumirse una postura ética desde los cuadros dirigenciales, asociación de magistrados, colegios de abogados, y exigir, porque acá hay una cuestión como que, a ver, de eso no se habla. Y cuando hay un funcionario corrupto, a mí me tocó, Guillermo, yo fui acusador en el caso Savena, de un fiscal que había tenido un desempeño francamente espantoso. Terminé siendo cuestionado por haber apoyado a Rosa Savena, quien era querellante y yo era fiscal, o sea que trabajábamos en la misma línea. Pero hasta ese punto llega, y a tal punto que ese funcionario no solo fue preservado, sino que fue ascendido, sacado de la ciudad, pero ascendido. O sea, funciona de ese modo, y esto justamente es lo que trae el descrédito tan profundo entre la gente. Pero si el Poder Judicial, porque eso lo hizo el Poder Político, si el Poder Judicial cerrara filas y fuese crítico con esas situaciones, ¿no se autodepuraría el Poder Judicial? Cosa que no vemos que está haciendo. En este caso en particular, el Poder Judicial cerró filas atrás de un funcionario corrupto. ¿En favor? Sí, como le digo. A favor, totalmente. Totalmente. Cuando en los corrillos de tribunales se comentaba justamente de las tropelías que cometía, pero visto y puesto ya en determinados momentos, llega al punto en que prima lo corporativo. Y el razonamiento es, ¿qué pasa si mañana me pasa a mí? Dice el que toma esa actitud. Pero yo entiendo que no, debe decirse, mire, aquí lo que tenemos que hacer es depurar, porque si seguimos con este tipo de actitud, el descrédito va a ser tan grande que algún día, en una crisis gigante como la que pasó en el 2001, el Poder Judicial va a estar a la cabeza de quien se le va a reclamar todo este tipo de cuestiones. Doctor, usted dijo, si seguimos así, eso que ocurrió con un fiscal, bueno, ahora hay una denuncia más grave que ya, por lo menos desde mi tiempo de ejercicio del periodismo, nunca había escuchado, que a un fiscal se lo acusa de extorsionar reclamando dinero en favor de un imputado. Bueno, ¿esa escalada es la que a usted le preocupa? Exacto, exactamente. Y en eso hay que ser muy, muy severo, muy terminante. No hay grises, blanco o negro. En esto ya no se puede admitir esas zonas de sospechas y bueno, no me alcanza, que quizás... No, acá cuando estamos hablando de que en el Poder Judicial hay hasta un tribunal de ética, ese tribunal de ética debería estar en funcionamiento permanentemente. Y no cuando, por ejemplo, un funcionario omitió pagar una multa que le hicieron en la provincia de Santa Fe. Doctor, para finalizar, se menciona respecto de esta cuestión de que los magistrados, una nueva vuelta de tuerca a esta discusión, está ligada con una especie de venganza del poder político porque se siente un sector de la política, concretamente el kirchnerismo, señalado judicialmente o perseguido judicialmente. ¿Usted lo cree posible a esto? No, esto viene en el mismo sentido que todavía seguimos con
fiscal, un procurador general interino cuando desplazaron a Gilles Carbó a los empujones y con carpetazos. Vamos a decir la verdad, Guillermo, el Poder Judicial tiene una matriz conservadora muy fuerte, muy marcada. Tiene una mentalidad que condice con los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad y va para ese lado. Entonces, por eso hay que democratizar la justicia. Y también, por otra parte, dejar de lado la hipocresía de que soy apolítico, de que no tengo idea. Todo ser humano tiene ideología y tiene derecho a tenerlo. Y un juez, yo prefiero que me diga un juez, mire, yo pienso políticamente así, porque sé qué orientación va a tener su resolución. Y que no me diga, no, yo hablo solamente por mis sentencias, soy impoluto, apolítico y estoy en una cápsula de cristal. No, el juez debe estar a la altura de la población, a la altura de los habitantes, que son los administrados, y brindar, como digo yo, el servicio de justicia, y con la garantía de que se sepa quién es esa persona y cómo piensa. ¿Siempre fue así la justicia, para finalizar, doctor? ¿O ahora es más visible su comportamiento, su actitud? Porque antes había como un respeto por la palabra del juez. ¿Cuándo, desde su experiencia, se perdió? Y se perdió a partir de que el poder político empezó a tener más injerencia, por un lado, y por el otro lado, todo lo que es la cuestión comunicacional. Las redes sociales ponen en evidencia cuestiones que son de todos los días. Entonces, alguien se enteraba de algún tipo de, digamos, una cuestión que era reñida con la ley o con la ética, pero muy lejos. Nosotros acá en Río Cuarto hemos tenido casos que han sido paradigmáticos de mala conducta de magistrados. Pero sin embargo nadie decía nada porque era el señor juez. Le estoy hablando de hace 30 años atrás. Y bueno, hoy con la cuestión comunicacional, con el tema de la tecnología, que un celular graba a cualquier persona cuando está haciendo lo que menos se espera. Por lo tanto, yo creo que es eso lo que ha multiplicado la percepción de los casos. Doctor, gracias por ayudarnos a entender y sumar su voz al debate. Voces que nos gustaría escuchar más seguido y que lamentablemente son mínimas dentro del Poder Judicial, las menos. Lo digo agradeciéndole a usted, pero lamentando lo otro, ¿no? Que la mayoría se llame a silencio y no quiere involucrarse en estos debates. Así que doblemente el agradecimiento, doctor. Realmente estar con ustedes. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. La palabra del doctor Jorge Medina, haciendo referencia al debate de estos días. ¿Por dónde va el comportamiento de la justicia argentina? ¿Hay una cuestión de privilegios? ¿Son garantías para que el poder político no tenga injerencia? El descrédito del Poder Judicial es por esa especie de negación de la realidad en la que está inserto. Un debate que no está concluido y que despierta más interrogantes que certezas. Los espero en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.